Buenas noches, hoy nos tomamos un café con Iván Darío Arango. Iván Darío Arango, es profesor de la Universidad de Antioquia, está trabajando con un curso sobre derechos humanos y educación y hemos venido hablando de Lynn Hunt y su libro sobre los derechos humanos, una historia en el que habíamos pues como recapitulado las críticas a los derechos humanos y hoy queremos recapitular esta conversación más bien sobre después de Lynn Hunt, qué otras propuestas podemos pensar o qué análisis más profundos podemos hacer a partir de este texto. Buenas noches, profesor Iván Darío. Andrea, buenas noches. Mira, yo sí quisiera, en esta conclusión, quisiera apartarme ya del enfoque del libro de Lin Han que hemos venido comentando, porque me parece que la explicación moral a los derechos humanos llega necesariamente a un callejón sin salida. Es decir, ella misma en la página 215 de su libro reconoce que los nazis no estaban locos, es decir, que no tenían anormalidades psicológicas eh, y que simplemente podían ser inducidos por la autoridad a cometer con sus propias manos lo que sabían que eran asesinatos. Entonces, si ella admite que los nazis no estaban locos, uno empieza a pensar que la explicación apoyada, la explicación de los derechos humanos apoyada en disposiciones morales, forzosamente es muy débil. Sí. Es decir, y no solamente esa, pues acudiendo a la compasión y a la empatía, si uno acude, por ejemplo, a la dignidad de la persona humana, que es el punto de partida de la explicación moral de Kant, esa explicación tampoco es muy fuerte, porque ya los antiguos, los estoicos y los cristianos reconocían que había dignidad, que había una dignidad en el ser humano que había que respetar. Sin embargo, esa dignidad que se respetaba, digamos, en el plano puramente moral, no impedía que hubiera servidumbre. Sí. Es decir, aun cuando todos somos hijos de Dios a la luz del cristianismo, pues eso nunca impidió que hubiera servidumbre, que hubiera opresión. Entonces, me parece que las explicaciones morales todas empiezan a cojear. Sí. Las explicaciones morales de los derechos humanos empiezan a cojear. Inclusive Hay que mirar. ella hace un llamado también a las emociones, ¿cierto? Como al tema de, pues, de la conciencia, como más allá de pensar en razones y en principios, es más como un tema emotivo. Sí, es decir, apelar, claro, para crear opinión favorable a los derechos humanos, pues evidentemente hay que acudir a las disposiciones morales, a la educación moral. El problema es si eso es suficiente a la hora de garantizar esos derechos. Es decir, esos derechos solamente los puede garantizar finalmente el Estado. Es Claro. decir, por eso es necesario acudir a una explicación de carácter político de los derechos humanos, porque los derechos, la vulneración de los derechos humanos inmediatamente lo que hace pensar es que hay una falla en la estructura política, Sí. porque finalmente la garantía, pues la protección efectiva de esos derechos, finalmente la eh, proporciona es el Estado de Derecho. Sí, lo que pasa es que Entonces, ella también había hecho énfasis en instituciones internacionales, ¿cierto? Como el surgimiento de sí, la ONU, lo que después van a ser las cortes internacionales, pero parece que esos organismos internacionales no fueran suficientes frente a la capacidad que tiene lo que tú mencionas, el Estado de Derecho. claro, es decir, lo interesante es, digamos, la forma como surgió la Declaración Universal de las Naciones Unidas del año 48. Es Ujú. decir, es evidente, y ahí ella vuelve y tiene razón, que fue a raíz de una vulneración sin precedentes a la dignidad humana por parte de los regímenes totalitarios
sobre todo el régimen nazi, Sí. pues inclusive hay autores que llegan a considerar que produjo una ruptura de la especie, es decir, una especie de decisión en lo que entendemos como la unidad de la especie humana. Entonces, frente a semejante catástrofe, pues evidentemente tenía que haber una respuesta de las Naciones Unidas y una declaración pues que ya reconocía nuevos derechos, ya reconocía derechos sociales, a la salud, a la educación, al tiempo libre, a un salario justo, es decir, nuevos derechos que no estaban en las declaraciones anteriores. Sí. Entonces, ahí es cierto que fue una vulneración tan grande que produjo un impacto moral tan grande que hubo que responder. Pero las mismas Naciones Unidas llegan tarde, es decir, son supremamente frágiles a la hora de garantizar los derechos humanos. Sí. Es decir, hay una cantidad de convenciones, de pactos, pues que se ocupan ya de los derechos del niño, de los derechos de la mujer, de los derechos de las minorías étnicas y raciales. Es decir, hay una cantidad de pactos que son firmados por muchos de los estados. Como acuerdos de voluntades, pero sin fuerza vinculante, que finalmente es la que va a tener cada estado en su interior, pues que es la capacidad de Claro, hacer realidad esos derechos. claro. Entonces, inicialmente, claro, es importantísimo que haya habido esa declaración del año 48, algo pues muy reciente, 150 años después de la Revolución Francesa, y que hubiera una respuesta, digamos, de la inclusive Bobbio considera que ningún código moral en la historia, ni siquiera el cristiano, ha logrado una adhesión tan grande como ese código, como digamos la ética de los derechos humanos, que es la ética, digamos, del mundo contemporáneo. Es decir, en términos de adhesión y de pactos y de convenciones, pues es impresionante el apoyo y el consentimiento que han ido ganando los derechos humanos. Pero las garantías, la capacidad que tiene una entidad como esa es disuadir, persuadir, promover, pero garantías efectivas se esperan normalmente de los estados nacionales. Es decir, y ahí es donde es necesario aclarar ese trasfondo institucional. ¿A qué se refiere ese trasfondo institucional que es el que respalda verdaderamente y explica y fundamenta verdaderamente los derechos humanos? Claro, y Pues, ella no desarrolla ese tema pues de la necesidad de las instituciones, Hunt. ella insinúa en varias ocasiones el vínculo que hay entre, digamos, los derechos humanos y la soberanía del pueblo. Pues, porque inicialmente las declaraciones americanas y francesas fueron declaraciones apoyadas en la soberanía del pueblo, pero como la soberanía del pueblo en esa época era vista con mucha desconfianza, inclusive todavía hoy, pues la gente dice, pero es que los pueblos mismos son capaces de apoyar a través de un plebiscito a figuras como Mussolini o como Hitler. Sí. Y los pueblos mismos pueden llegar a cancelar y a suprimir los derechos individuales. Inclusive Y ahí apelando a es esos, inclusive apelando a esos derechos políticos, pues de participación democrática, ¿cierto? claro, pero ahí es donde yo pienso que el autor que da claridad para entender ese trasfondo institucional es Claude Lefort. Es decir, llega un momento donde uno ve la necesidad de acudir a Lefort porque generalmente cuando se piensa en democracia, uno piensa en el sistema parlamentario, uno piensa en el sistema en los representantes, digamos, del pueblo, y sabemos que, o en la división de los poderes en general, y sabemos que el sistema parlamentario no es suficiente garantía. Es decir, de hecho, la sociedad, los estados de derecho tienen una entidad distinta al Parlamento que protege mejor los derechos humanos como es la Corte Constitucional. Es decir, si en Colombia se saca a referéndum los casos que se han despenalizado del aborto en referendo o en un plebiscito, evidentemente
constantemente vuelven a penalizarlos. Pues se requiere una entidad como la Corte Constitucional que que proteja esos derechos individuales por encima, digamos, de los representantes del pueblo, pues del sistema puramente parlamentario. Pero eso es pues ese órgano judicial que hace parte del equilibrio de poderes tan importante en lo que tú mencionas, el Estado de Derecho, es un órgano contramayoritario. Inclusive en este programa hemos tenido la oportunidad de hablar de como el doble filo que significa esto. O sea, una corte constitucional progresista ha podido ampliar y proteger derechos minoritarios, ¿cierto? Como lo que tú mencionas, que las mayorías no los podrían avanzar, como el aborto, como la eutanasia, como la dosis mínima, inclusive el tema del sistema carcelario. Todo eso son cuestiones antipopulares que la mayoría nunca respaldarían. Pero contar con una corte progresista, liberal, que proteja sus derechos, ha sido una ventaja en Colombia. Sin embargo, sigue el peligro de que esa corte se configure de otra manera y ese órgano minoritario actúe también como una élite antidemocrática. Claro, claro, lo que puede perfectamente ocurrir. Pues en el caso de Colombia, la Corte Constitucional todavía tiene mucho prestigio, es una institución muy respetable, sin embargo, evidentemente eso puede ocurrir. Y en ese caso, lo que explica, digamos, el régimen, lo que caracteriza el régimen democrático, no es tanto la división de poderes o el hecho de que exista una corte constitucional que le apuesta, digamos, a los derechos individuales. Lo que finalmente explica el régimen democrático es que el derecho no es susceptible de ser incorporado al poder. Es decir, hay una exterior, y yo creo que la explicación del EFOR es la mejor. Pues yo no he encontrado otra manera de explicar en términos, digamos, de lo que significa la democracia, los derechos humanos, si no es apoyándome en LeFort. Es decir, LeFort explica que en el régimen democrático el derecho es exterior. No solo el derecho, sino el saber, la opinión, son exteriores al poder político y lo interrogan desde afuera. Es decir, el poder político no se puede incorporar el derecho como hacían los reyes. Los derechos eran concesiones del rey. En el Estado de Derecho, el poder político no se puede incorporar el derecho como si fuera una expresión suya, y lo mismo el saber o la opinión. Pues el saber o la opinión son por principio exteriores, y es eso, pues digamos, la existencia misma de la esfera pública lo que exige ya acudir a lo que tú llamabas en otra ocasión instituciones informales, pues las costumbres políticas, la propensión que tenga una determinada sociedad al debate de ideas, a la conversación en torno a temas de interés público. Es decir, esa esfera pública, esa por principio no se la puede incorporar el poder. Sí. Entonces, si existe la esfera pública y si el derecho y el saber no son emanaciones del poder político, entonces hay unos controles que sí verdaderamente son resortes claramente institucionales en favor de los derechos humanos. Sí, sí. A mí me parece muy importante ese énfasis que estás haciendo, pues antes de hacer el énfasis en el tema de las instituciones políticas informales, que es, bueno, el tema de que la disposición al reconocimiento de los derechos de los otros no es natural, innata, o sea, que aunque lo sea, necesita unas instituciones que lo soporten, lo canalicen. Y aquí en el libro tuyo, Bases Conceptuales de la Democracia, hay un capítulo sobre la democracia en la base de los derechos humanos, en donde desarrollas ese argumento sobre que las disposiciones a ese reconocimiento, pues que es supuestamente una roca dura del fondo, tú dices que no, o sea, que sí se puede cavar más profundo y que puede ocurrir, como tú decías con los nazis, la capacidad de como seres humanos ver a otros seres como infrahumanos, ¿cierto? Y aquí me gustaría leer este pasaje como para hacer ese énfasis en el tema de la importancia de las instituciones. Dices, no son las disposiciones morales las que constituyen el fondo o la roca dura, pues los hombres también han demostrado tener la disposición para excluir,
y para matar. Además, han encontrado razones para hacerlo y para crear sistemas educativos que fortalezcan esas disposiciones y por eso también todo el énfasis que estás haciendo en una educación para los derechos humanos. Lo decisivo son las instituciones que favorecen unas u otras disposiciones morales, ¿cierto? Ahí me parece eso muy clave como el tema de las instituciones políticas formales y las informales reforzadas a través de la educación. Claro, claro. Es que inclusive el mismo libro que hemos venido comentando, La invención de los derechos humanos, comienza con Thomas Jefferson. Uh -huh. Thomas Jefferson es el abanderado, es el pionero, digamos, de la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Y tenía esclavos. Es decir, Thomas Jefferson tenía esclavos. Claro. Inclusive Locke, que defiende que la idea de que la propiedad es tan sagrada como la vida, respeta, digamos, la propiedad de esclavos. Sí. Locke, pues que es casi que el Padre fundamento del régimen liberal, del liberalismo. Entonces, ese trato humanitario, por ejemplo, de Jefferson con los esclavos, con sus esclavos, eh, o el trato humanitario del que habla el cristianismo, o el estoicismo romano, pues es evidente que eso hace parte y es de una enorme importancia, digamos, en lo que tiene que ver con la educación moral. Sí. Pero a la hora de garantizar los derechos es absolutamente insuficiente. Es decir, si uno se va a poner a esperar la compasión de los demás y la buena voluntad de los demás, ahí se queda esperando. Es decir, se necesitan, inclusive el mismo Bobbio llega a decir que ya no tiene mucho interés seguir insistiendo en el fundamento moral de los derechos humanos, que ahora lo que importa es saber cuáles son las garantías efectivas que los protejan. Sí. Y en ese sentido él tiene razón. Se necesitan garantías, pero también se necesita una buena explicación, digamos, de carácter filosófico, porque ya también sabemos que las Naciones Unidas, con todo pues y la comisionada que tiene, o el comisionado que pueda tener para los derechos humanos, y las convenciones y pactos siempre llegan tarde. Es decir, uno me pregunta dónde estaban las Naciones Unidas cuando el exterminio, digamos, racial en Ruanda, o en los Balcanes. Es decir, siempre llegan tarde. Entonces, finalmente yo tengo el convencimiento que todo depende de los estados nacionales y de la manera como la democracia funciona en esos estados, no como el mero sistema parlamentario, pues, del que... También es necesario, pues, pero no suficiente. Sí, la gente tiene mucha desconfianza, pues preferible que exista, claro, pero también es extremadamente insuficiente. Inclusive, como decías ahora, las mismas cortes constitucionales pueden cambiar de orientación. Sí. Pero si existe la democracia entendida como cultura, digamos, de la sociedad civil, como cultura política, digamos, como arraigada más en las instituciones informales, es mucho más difícil porque ya son unos reflectores permanentes que hay encima de los poderes públicos. Sí. Es decir, el debate, una sociedad formada en el debate de ideas tiene permanentemente perdidos los reflectores. Sí, ahí hay que fortalecer también entonces la cultura política y a través de la educación para no solo quedarnos con todo el diseño institucional, ¿cierto? Ya mencionamos que hacen falta las instituciones, qué tipo de instituciones, un Estado de Derecho, división de poderes, digamos unos jueces independientes y progresistas, pero también una sociedad civil activa con cultura política que haga uso de ese espacio público y genere opinión. Pero la educación también termina siendo ahí fundamental para generar esos procesos, porque lo que vemos en Colombia es que tenemos las instituciones políticas formales, legales, constitucionales, pero que en la práctica no nos están funcionando porque hay un vacío en eso que llamamos las instituciones políticas informales. Y parece que la educación, pues no es decir, es la única arma que tenemos, pero es bien lenta también como para que estos procesos se fortalezcan en la actualidad, ¿cierto?
Claro, claro, ¿no? Y en Colombia se han hecho eh, en una línea similar a la de Lin Han, se han hecho textos de un enorme valor. Pues yo tal vez creo que puede ser el libro de Angelo Papachini, que es un profesor de la Universidad del Valle, que se llama Los derechos humanos, un desafío a la violencia, un libro que fue publicado hace unos 20 años. Es un libro, yo creo que tal vez es de lo mejor que se ha hecho en Colombia, que insiste mucho en estudiar siguiendo a Todorov. Es decir, es un libro que inmediatamente se apoya en el libro de Tzvetan Todorov, que se llama La vida en común. Bueno, no solo en ese, se apoya también en Charles Taylor. Sí. Inclusive dos autores que también están en la base de muchas de las reflexiones de Margarita Garrido. Es decir, esa idea de que el ser humano tiene una necesidad entrañable de reconocimiento. Inclusive ellos llegan a decir que es una pulsión. Es decir, hay una pulsión por el reconocimiento en el ser humano. Pues por ser reconocidos, por ser considerados, por ser respetados como agentes independientes, como fundamentos de propósitos. Es decir, las personas tienen propósitos que valen porque son los suyos. Los suyos. Es decir, esa idea del reconocimiento es un enfoque moral muy fuerte. Pues a mí me parece muy fuerte el desarrollo que hace tanto Angelo Papachini como Margarita Garrido, pues cuando hablan de pulsión del reconocimiento como si fuera una pulsión, digamos, de sobrevivencia. Sí, Ese es un enfoque moral muy útil, digamos, para la educación que requieren los derechos humanos. Pero uno se pone a mirar y el reconocimiento, también a través de la historia, ha sido, por ejemplo, el reconocimiento del que goza el subalterno. Es decir, si uno recuerda, pues una persona puede sentir reconocida como subalterno. Si uno recuerda el juicio que le hicieron los judíos al criminal de guerra nazi, a Eichmann, pues que fue el juicio que Hannah Arendt pues estuvo siguiendo. En Eichmann, en Jerusalén, el libro de ella. Exacto, y que ella le dedicó todo un libro. Eichmann sentía que recibía un enorme reconocimiento cuando cumplía, digamos, órdenes. En el juicio, Eichmann, de manera altiva, orgullosa, sentía que él lo que estaba haciendo era cumpliendo órdenes. Sí. Ese es el reconocimiento que recibe este criminal nazi como subalterno del régimen. Hay otras cosas que me parecen bien interesantes de este caso, pues porque estaba pensando en el libro de Identidad de Francis Fukuyama, en donde él insiste mucho en la idea de timos como una especie de dignidad y también muy inherente al ser humano, pero hace énfasis en lo que tú dices, o sea que ese reconocimiento de la dignidad de los hombres muchas veces no se limita a reconocernos como iguales, sino como superiores o como parte de un proyecto más grande, ¿cierto? Que sería el caso de Eichmann. Claro. Y ahí se rompe, digamos, la cuestión. Y además de esto de Eichmann, es como que hay un aparataje institucional que lo estaba respaldando, ¿cierto? Él simplemente decía, es que yo era un buen funcionario. Entonces ahí aún más tenían toda la institucionalidad, lo que tú dices, respaldando eso, digamos, esa exacerbación o esa subordinación que lo que hacía era pues permitir unas violaciones sistemáticas de los derechos humanos para los judíos. Claro, es decir, Angelo Papachini pues no va a ser tan corto, pues él se está refiriendo a un reconocimiento igualitario. Es decir, un reconocimiento igualitario de una dignidad, digamos, igual para todos, que finalmente es la que tienen las personas como ciudadanos, ciudadanos partícipes, digamos, del orden político, de la formación de la opinión. Pero lo que habría que aceptar es que hay diferentes formas de reconocimiento. El jerarca nazi
el jerarca nazi inclusive se defiende acudiendo a Kant. Es que el cumplimiento del deber está por encima de las inclinaciones sensibles. Hace parte de la defensa del jerarca, del criminal nazi en Jerusalén, que fue condenado a la horca por los judíos. Él consideraba, claro, apoyándose en Kant, que el cumplimiento del deber está por encima de las inclinaciones sensibles, digamos, humanitarias, de la empatía, de la compasión. Entonces, me parece que hay el enfoque puramente moral de los derechos humanos se abre a una cantidad de consideraciones que son bellísimas y que evidentemente que hacen parte de la educación moral. Pues abrir todo ese panorama de miradas y de capacidades, digamos, morales del ser humano es algo que la filosofía estudia con la mayor curiosidad, pues como ahondar en esas fuentes morales, pero finalmente se llega a un punto en donde hay que aceptar que el lazo entre soberanía del pueblo y derechos humanos no es solamente histórico, sino que es conceptual. Es decir, y que inicialmente está pues, en el contrato social. Sí. En el contrato social hay un capítulo donde se distinguen derechos ciudadanos, digamos, del hombre como ciudadano, de los derechos del hombre simplemente como un ser puramente privado, pues particular. Entonces, el lazo o la conexión o la base pues conceptual de los derechos humanos es la soberanía del pueblo. Solo que pueblo, habría que entenderlo como se entiende hoy, como sociedad civil, pues que es diversa, pues que no es una entidad, no es un super yo. Sí. Pues si Rousseau hubiera entendido el pueblo como un super yo, pues como la pertenencia a una entidad colectiva, a una iglesia o a un partido, pues evidentemente que lo que se siguen son los abusos. Sí. Pero es que el pueblo en realidad es una pluralidad. Es decir, son diferentes sectores que participan del debate público. Y que ahí cabría mejor la palabra sociedad civil, ¿no? En vez de pueblo. Sí, es decir, por ejemplo, el doctor Gaviria prefiere mucho, dice que el sujeto pues, de la democracia es el pueblo, pero yo creo que, pues en realidad es así, sigue siendo así, no hay duda, y en la Constitución es el soberano, pues es el pueblo, pero lo que se requiere es entender que no es una entidad homogénea, sí. Que no es una entidad homogénea, sino que son diferentes sectores que en el debate público buscan, digamos, priorizar, hacer prioridades, digamos, de derechos, porque el debate público, el hecho de que haya esfera pública, es que si miramos los regímenes totalitarios, pues casi todas las nociones morales y políticas se entienden mejor por el reverso, pues mirando la cara contraria. Lo contrario de la democracia es el régimen totalitario que suprime la esfera pública. Es decir, es totalitario porque es una incorporación total de los diferentes ámbitos de la vida social al poder. Sí. Es decir, por eso es totalitario. Pues yo no he visto a nadie que explique eso mejor que Lefort. Es decir, para poder entender el valor de los derechos humanos hay que entender el tipo de régimen que no los hace posibles, pues que los desconoce por principio. Y esos regímenes, pues esos regímenes totalitarios, lo primero que hacen es suprimir la esfera pública. Pues no hay, pues la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, todo eso se ve reducido. Exacto, todo eso se ve suprimido. Y es por el afán de incorporar los diferentes aspectos de la vida, de traérselos y incorporarlos al poder y no dejar que haya la esfera, digamos, que permite ventilar los conflictos, que sería. Entonces me parece que se requiere una idea de democracia enriquecida para poder entender esa explicación de los derechos humanos. Sí, porque si la democracia es el mero sistema parlamentario,
pues No, es suficiente. la desconfianza que normalmente hay frente al sistema parlamentario es enorme, Claro, enorme, en Colombia y en el mundo entero. Pues se sabe que es fácilmente cooptado por el Ejecutivo. sí, Es decir, fácilmente es asimilado al Poder Ejecutivo. así es. Entonces, lo que hay que tratar de entender es dónde hay una exterioridad verdadera, verdadera, digamos, frente al poder político, que lo interrogue y donde quepan los derechos humanos. Sí, así estamos viendo entonces cómo el Estado de Derecho y la democracia liberal, con todos sus canales de participación, son la mejor base real también para dar garantía a la existencia de los derechos humanos dentro de un Estado. Muchas gracias, profesor Iván Darío, por esta entrevista, por tanta claridad y bueno, vemos cómo su libro Bases Conceptuales de la Democracia es un complemento más para el tema de Linhan que veníamos reflexionando sobre el tema de los derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, Andrea, muchas gracias.